Golden Freezer. Un segundo. Creo que no estoy correctamente vestido para esto. ¡Ah! Mucho mejor. Hola, ¿qué tal, chavos, chavas y otros? Soy el Film Renegado y esto es Desde la Butaco. Parque Jurásico, los Power Rangers y por supuesto la película anterior de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Claramente estamos viviendo en la era de, como diría Alex Lora, la nostalgia del fin de siglo. Y este es un muy buen momento para recordar lo viejos que están si son de mi misma generación. Como muchos de ustedes ya sabrán, cada vez está más cerca Dragon Ball Super, la nueva temporada de la aclamada serie de Akira Toriyama. Y vaya, que es aclamada. De hecho, aclamada es decir poco, en especial aquí en Latinoamérica. Y para transicionarnos a las nuevas aventuras de Goku, tenemos esta nueva película, Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Ok, antes de mi reseña rápida, déjenme decirles que esta es una de las mejores experiencias que he tenido en el cine en mucho tiempo. Y no fue por la película, sino realmente más por la audiencia. Verán, algo muy abundante en nuestra sociedad de hoy es la apatía forzada. Bah, soy demasiado cool para mostrar interés o emoción por esta película. Bah. Díganme anticrítico o mal cinéfilo, pero si hay algo que odio mucho en una película es que la audiencia sea silenciosa y ni siquiera reaccione a nada. El cine está hecho para reacciones y emociones, y la gente tiene mil maneras de representarlas. Aplausos, risas, lo que sea. Y no miento, en el momento en el que apareció el logo de Toei, comencé a escuchar aplausos. La gente en la sala estaba genuinamente emocionada por la película. Eso lo atesoro más que cualquier audiencia pretenciosa. Pero bueno, como estoy seguro de que ya hay 10 comentarios insultándome por no estar hablando de la película o no mostrar escenas de la película, mejor pasemos a la reseña. Insectos, dejen de estar hablando y... Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Esta película es sin lugar a dudas la mejor película de Dragon Ball que he visto. La película tiene como que una que otra inconsistencia con la serie original, pero te mantiene entretenido. Y no tengo idea de cómo, pero el estudio de doblaje se las arregló para arrastrar a casi prácticamente todo el casting de las voces originales. Y sí, eso incluye a Mario Castañeda. Imaginen el infierno que habría si no lo hubieran contratado. ¡Eres un grandísimo estúpido! Además, esta película tiene la ventaja de ser más... inteligente que las anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, principalmente a que no sigue exactamente la misma trillada trama de las películas anteriores. Ya saben. Hola, soy Goku y soy más fuerte. ¡Yo soy más fuerte! No, yo soy más fuerte. ¡No, yo soy más fuerte! No, yo soy más fuerte. ¡No, yo soy más fuerte! ¡Ah! Ok, no les voy a mentir, sí tiene bastantes similitudes, pero los maneja de una manera un tanto distinta. Pero no puedo hablar de eso sin hablar de spoilers, así que... ¡alerta! El siguiente segmento contiene spoilers. Freezer. Sí, el mismo Freezer temible de la serie original. Cell es mejor, por cierto. Jamás fue una amenaza para nuestros héroes. Goku y Vegeta se han vuelto tan poderosos con su entrenamiento que esta invasión de Freezer no fue más que otra pelea de práctica. En vez de que la trama se enfocara en Goku de pronto mágicamente logrando una manera de derrotar a su enemigo, se enfocó mejor en la relación entre los dos personajes y el trabajo en equipo que debían hacer tanto Goku como Vegeta para no ser tan descuidados. Por un milisegundo, cuando Freezer destruye la Tierra para no perder, se dan cuenta los personajes principales que no se trata únicamente de pelear. Ya sé, en una película de Dragon Ball,
Claro, no voy a ponerme a discutir sobre las repercusiones éticas de la decisión de Goku de matar a Freezer, porque ya tenemos otra película que se está dedicando a eso todo el tiempo y acaparando ese tema, y la verdad no quiero hablar de eso. Sin embargo, es un buen toque el dar suspenso con un final inesperado de esta pelea. Hablando de inesperado y cambiando a algo esperado, me gusta la manera en la que utilizaron el recurso conocido como la pistola de Checo. Esto es referenciar o mencionar algo que será importante y será utilizado satisfactoriamente durante el tercer acto o durante el clímax de la película. En este caso, cuando el personaje de Whills menciona que puede reparar astros cuando Bills los destruye, es en este momento que al principio tú piensas que puede regenerar los planetas, pero cuando llega la escena al final en la que los héroes tienen que regresar en el tiempo, todo queda un poco más claro. No solo eso, también sirve para explicar el discurso de cómo puede predecir los movimientos y todo lo demás. El poder de Whills realmente es el de controlar el tiempo, pero no es algo que nos tuvieran que decir en nuestras caras, sino es algo que nos demostraron con las escenas de la película. Y así hay otros detalles pequeños que me agradaron de la película. Entre ellos se encuentran Krillin como policía, porque razones. El maestro Roshi peleando como igual que todos los demás. Hace muchísimo tiempo que no vemos algo de eso. Y además a Gohan, que como es parte de una familia y tiene un trabajo, ni siquiera tuvo tiempo para cambiar. Y créanme, ya he pasado por eso. Excepto por la parte de la familia. Por supuesto, la película no es perfecta. Está el gigantesco agujero de trama que es el hecho de que Trunks y Goten ni siquiera estén presentes durante toda la película. O que ese personaje Hako, Dako, como se llame, haya aparecido. De hecho, no puedo recordar haberlo visto antes. De hecho, el personaje salió en un manga que... No puedo recordarlo. Como ya lo he mencionado, la mejor película de Dragon Ball no es exactamente una categoría a considerarse en muy alta estima. Pero hey, para lo que es una película de transición, esta hizo bastante bien su trabajo. Y personalmente no puedo esperar a ver qué aventuras aguardan a Goku y sus amigos en Dragon Ball Super, basado en lo que pasó en estas últimas dos películas. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides hacer clic en el botón de suscribir. O también puedes seguirme en mi página de Facebook. ¿Quieres ver más Film Renegado? Aquí hay un par de recomendaciones para empezar. Nos vemos pronto.